Hola, me disculpo muchísimo por haberme tardado tanto en hacer este video sobre historia, pero estuve algo entretenida. Pero bueno, ya estoy aquí con más conocimiento para compartir con ustedes y en esta ocasión hablaremos de una etapa de la historia que a mí me fascina. Bueno, en realidad todas me gustan. Oye, no mientas, no te gustan todas las etapas de la historia. Es más, yo sé que detestas la etapa contemporánea. Sí y no. En realidad, sí, me gustan muchas cosas del pasado, pero también hay cosas del futuro, de la edad contemporánea en la que vivimos, que me agradan. Sí, ya sé, detesto muchas cosas también, pero tenemos muchas ventajas como el acceso a la información y el poder ser partícipes de esta nueva era de ciencia, de tecnología, con avances tan impresionantes y tan emocionantes. En fin, vamos a hablar de chachachachan. ¿De qué creen? De Mesopotamia. Sí, ya sé, no suena tan emocionante, pero les voy a explicar por qué sí es un tema sumamente emocionante. La enigmática Mesopotamia alberga la cuna de todas las civilizaciones conocidas y hasta eso no existe información suficiente para asegurar algunos sucesos. De hecho, y aunque no lo crean, una de las fuentes que ha ayudado a los historiadores a comprenderla mejor es la Biblia, que aunque distorsionó muchas de las historias, otras sí son correctas. En Instagram publiqué sobre los mitos del diluvio universal y así como ese dato tan interesante, es un tema muy interesante, existen muchos más que poco a poco les iré compartiendo. Ah, ya, hablemos de Anunnakis. Cállate, no quiero confundir a mi pequeño y adorado público. No me voy a concentrar en teorías de conspiración y de mitología, ¿ok? Porque como sabrán, las historias de Anunnakis son mitología. Es como si creyéramos en Zeus o Chang-Ti de la mitología de China, que claro, es muy interesante y nos gusta mucho, pero aquí no vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de datos históricos, porque como sabrán, la mitología, aunque pertenece a la historia y la estudia, termina siendo como una historia de fantasía. Y eso es todo. Y sí, ya les dije, admito, es muy interesante, pero les aseguro que la historia de estas grandes civilizaciones son aún más interesantes. Y se los voy a demostrar. Ay, apúrate, nos estás mareando con tus rollos. Ok, ok. Quizás se pregunten qué es lo que existió antes de las grandes civilizaciones. Entonces vamos a estudiar en este primer video la antesala de la Gran Mesopotamia. Tendremos que viajar 7 o 6 mil años antes de Cristo, adentrarnos en las distintas culturas neolíticas del Oriente Próximo. Dicho nombre, que se refiere a la unión de Eurasia y África, justo la región en la que se desarrolla la edad de los metales, la agricultura, la domesticación de animales, o sea, ganadería y la escritura. Aunque quiero aclararles que el término de Oriente Próximo es un vocablo que surgió en el tiempo de la Gran Guerra Turca. Esta fase se divide en 5 etapas que se desarrollaron en la Alta Mesopotamia, siendo la última parte del proceso evolutivo de la civilización sumeria, es decir, perteneciente a la Baja Mesopotamia. La primera fue la cultura Tabaqiyá, que se situaba en la ribera norte del Éufrates aproximadamente entre el 6000 y 5500 a.C. El segundo, cultura Hasuna, que se encontraba en la ribera norte del Éufrates aproximadamente entre el 5500 al 5000 a.C. La cultura Samarra, que cursó el medio del Tigris aproximadamente entre el 5600 y el 4800 a.C. La cultura Alaf, que fue del noroeste de lo que hoy es Siria, aproximadamente del 5600 al 4500 a.C., y por último el Obeid o el Ubaid, aproximadamente del 5000 al 4500 a.C. No me digas que vamos a estudiarla una por una. Por supuesto que las vamos a estudiar vagamente, pero tenemos que estudiarlas porque esta es la antesala de todo lo que conocemos. Cuando estamos en la escuela y nos quieren explicar lo que sucedió en la prehistoria, siempre nos cuentan esa prehistoria desde el punto de vista occidental, pero nos dejan con la incógnita de qué ocurría del lado de Oriente. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué ocurrió después de que pasó de ser Homo sapiens y obviamente previo a toda la historia conocida como la etapa romana, como los egipcios mismos, como Grecia, pero necesitamos saber qué ocurría con el hombre, qué es lo que hacía de su vida. Bueno, está bien, sí, me da curiosidad, así que, ok, entonces ten paciencia porque vamos a estudiarlas. Cultura de Dabaqiyá. Fue la primera cultura de Mesopotamia desarrollada en el norte de esta región.
Ya contaba con casas semi-organizadas. Cada casa rectangular contaba con habitaciones. Ellos se alimentaban básicamente de la caza de un asno asiático que se llama onagro salvaje, y es que era una zona muy árida, entonces la ganadería o la agricultura era imposible de desarrollar. Ya existía la cerámica, pero era muy pobre de técnica y decoración. Cultura de Hasuna Samarra. Esta cultura reemplazó la anterior. Podría decirse que casi en el mismo territorio. Casi todo era similar. A diferencia de que ellos desarrollaron la agricultura de secano, o sea, la que es producida por la lluvia y no la irrigación. Pudieron sembrar cebada, mijo, que eso es un cereal, o trigo. En cuanto a la cerámica, mejoraron solo un poco. Cultura de Samarra. Esta sí fue más innovadora que las otras dos, y se subdivide a su vez en 3 etapas: Samarra antiguo, Samarra medio, Samarra tardío, y respecto de la cerámica cuenta con mayor complejidad. La cultura de Alaf, igualmente subdividida en 3 etapas: Alaf antiguo, Alaf medio y Alaf tardío. Esta es la cultura con mayor territorio, extendiéndose en toda Mesopotamia alta. La economía se basaba en la agricultura de la cebada de secano y la ganadería de las cabras y las ovejas. En cuanto a sus asentamientos, tienen ciertos rasgos arcaizantes, ya que son viviendas de tamaño reducido. La cerámica fabricada era de motivos decorativos geométricos y se consideraba una de las más desarrolladas de todo el Neolítico. Orígenes de la cultura de Lobeit. El yacimiento de Eridu, el más al sur de toda Mesopotamia, es el origen de la primera fase de esta cultura, el Lobait I. No se sabe muy bien cuál y cómo fue el origen de la cultura de Eridu. Aquí aparece la agricultura de regadío, el desarrollo de la pesca y el refinamiento cerámico. Las culturas de Eridu y Aishi Muhammad representan el punto de partida de la cultura de Lobeit, con la que Mesopotamia cogió las riendas centrales del progreso tecnológico y organizativo de la historia ágrafa. En la parte del Neolítico es donde se desarrollan las 2 primeras fases de Lobeit, las cuales se desarrollaron aproximadamente del 6500 al 4500 a.C. Después de las mencionadas etapas aparece la fase llamada Calcolítico en el Próximo Oriente, el cual abarca del 4500 al 3500 o 3200, dependiendo del autor que lean. Recuerden que no es preciso, el cual se divide en 2 etapas, fase tercera y cuarta de Lobeit. En la etapa del Neolítico podemos estudiar yacimientos arqueológicos, sin embargo en esta etapa no los hay. No es que no existan, es que no hay oportunidad de estudiar el territorio de Irak, Irán, Siria, puesto que están en guerra. Sin embargo, podemos tener algunas características propias del tiempo. Algo que podemos puntualizar es la aparición de los primeros sistemas locales de acequias, es decir, canales o zanjas que servían para conducir agua que usaban para el riego. Con esto dejaron de vivir en una zona seca y pasaron a tener tierras fértiles. También ayudó a disminuir las zonas de pantanos y lograron trasladar sobrantes de aguas crecidas de los ríos y las llevaron a las cuencas de embalse. El objeto material más representativo de este periodo es la hoz de barro cocido. Se utilizaba de forma masiva para la recolección de cereales. Con respecto a la ganadería, explotaron las cabras, las ovejas y los bóvidos. Estos últimos son mamíferos rumiantes con cuernos. Además nos encontramos el inicio de la arboricultura, referente a la palma datilera, y la horticultura, que se refiere a la agricultura en huerto, donde sembraron cebollas y algunas legumbres. En los poblados cercanos a pantanos o lagunas, la dieta se complementaba con la pesca, que se hacía con anzuelos, clavos curvados y redes. Durante el periodo de Ubaid aparece la primera colonización de la Baja Mesopotamia, lo que consigue gracias a los planes de construcción hidráulica anteriormente mencionados. Es el primer periodo en el que está garantizado el hecho de que los actos de culto ya no se hacían en casas particulares, sino que comenzaba la existencia de los primeros centros de culto, es decir, los primeros templos, donde mejor está documentada la evolución de la arquitectura religiosa del Calcolítico es en Eridu. Vamos a pausar aquí para explicar por qué estos pueblos son llamados culturas con sus respectivas fases y no grandes civilizaciones, aun cuando hubo desarrollo importante, y es porque lo que convierte las culturas en civilizaciones es la aparición de un concepto, el Estado, el cual se apareció 4000 años antes de Cristo. Podría decirse que aparece en la etapa de Uruk, aunque los cimientos se fueron formando desde mediados del Ubaid IV. Pero no solo se trataba de la aparición de una sociedad conformada por un Estado, hubo otros indicios importantes los cuales nos aclaran dicha evolución. La presencia de productos artesanales personales lo que nos estaría indicando que ya existía un trabajo especializado por parte de unos artesanos que dedicaban parte de su tiempo a la elaboración y obtención de estos materiales. Y es que esto indicaba que pasaron de solo producir alimentos y armas para la caza a producir objetos meramente decorativos. También se crearon los útiles metálicos y las piedras duras talladas para formar cuentas de collar o sellos. Esto implicaba actividades mercantiles y artesanales en crecimiento.
Desde la aparición de la producción propia de alimentos y lo que anteriormente mencioné, comienzan a existir las primeras desigualdades socioeconómicas, ya que no todos tienen el mismo éxito en la producción agrícola o no todos tenían la misma suerte a la hora de conseguir productos artesanales. Estas diferencias socioeconómicas se reflejan en la creciente margen de riqueza que se encuentran en entornos cargados de significados simbólicos, como un ajuar funerario o las ofrendas a los templos. El inicio de la producción en serie tuvo dos grandes repercusiones: el inicio de la existencia de artesanos especializados que dedicaban todo su tiempo a la producción artesanal y la existencia de las primeras instituciones políticas que dirigen las actividades económicas de la sociedad. La especialización artesanal y la consiguiente incipiente estratificación socioeconómica que se empieza a dar en los centros humanos de la cultura del Obeid de la Baja Mesopotamia se extendieron poco después a la Alta Mesopotamia, sustituyendo a los periodos más tardíos de la cultura de Alaf. El núcleo más importante en esta zona de la Alta Mesopotamia será la región que históricamente ocupará Asiria. Allí podemos hablar del gran yacimiento de Tepe Gaura. Bueno, y con esto culminamos esta primera parte del estudio de Mesopotamia. Espero que les haya gustado y pronto tendré ya el siguiente video. No voy a tardar, lo prometo. Como siempre, les pido por favor que me regalen un like, que compartan y que comenten si les gustó, si tienen alguna observación respecto del tema, por favor.